Lo que veremos hoy es el procedimiento de cómo actualizarlos a una versión 2, por ejemplo, que la centralita ya es capaz de reconocer. Una vez que tengamos registrado ese terminal ya en centralita, ya la ha reconocido, ya podemos actualizarlo a la versión correspondiente a través de la prestación que nos da la propia central. Para ello la tenemos. Y una vez que ya tenemos el terminal actualizado y ya registrado incluso en nuestra centralita, el procedimiento de cómo llevarlo a la parte WAN, ¿vale? De cuando el cliente tiene un router, ¿vale? Tenemos, vamos a hablar en general, un poco de lío de si utilizamos la parte LAN de la centralita, utilizamos la parte WAN de la centralita y queremos dejar claro cuál es el funcionamiento correcto y los pasos a seguir, ¿vale? Eso es lo que quiero que quede claro hoy en este curso, ¿vale? Pues nada, sin más empezamos el webinar. Pues hablamos, lo que vamos a hacer es, lo primero es actualizar los terminales, ¿vale? Los terminales, al ser sobre todo el 130, porque el 230 es más sencillo, el 130 para que podamos actualizarlo necesita un servidor web conectado en la propia red para que el terminal se lleve la configuración o el firmware correcto, ¿vale? Lo actualizaremos de la versión 1 a la versión 2. Luego lo que haremos es registrar los terminales en la centralita, en la HTS32. Yo os pongo ahí a través del puerto LAN porque como a través del puerto LAN, recordar todos que tiene DHCP y provisiona el terminal, pues va a ser de manera sencilla ese registro, ¿vale? Cuando ya tengamos el terminal registrado, ¿vale? A través del puerto LAN, lo que haremos es actualizarlo desde la propia HTS. Tendremos los ficheros de actualización y lo que haremos es actualizarlo mediante la herramienta de actualización de firmware de la central. Bien, tenemos nuestro terminal ya actualizado en un primer momento con el servidor web, lo registramos en la central, lo actualizamos desde la central y lo siguiente ya es, cuando lo tenemos registrado, nos lo llevamos a la parte WAN, ¿vale? Que es lo último que veremos para que tener claros esos conceptos. Importante. En la actualización, pues lógicamente, ¿para qué vamos a necesitar actualizar? ¿Vale? Los requerimientos que necesitamos para actualizarlo. Proceso de instalación. Veremos paso por paso cómo descargarnos esta aplicación del servidor, ¿vale? El servidor HTTP y cómo actualizarlo en un 130. Luego, a continuación, veremos una pequeña pantallita de cómo actualizarlo en el 230. Importante. ¿Por qué necesitamos actualizar el terminal? Pues evidentemente porque mejora el provisionamiento automático de los terminales HTS. Si tenemos una versión 1, no se nos va a actualizar, no se nos va a registrar. Cuando tengamos una versión algo superior, el terminal automáticamente se va a registrar en la centralita, ¿vale? Siguiente, nos soluciona problemas. O sea, evidentemente los terminales en versiones primeras, todos, no solo los de Panasonic, vamos a decir todos, en general, van evolucionando a lo largo de las versiones. Pues, lógicamente, cuando tenemos un terminal antiguo, pues funcionará de una manera. Vemos que hay fallos, pues lo actualizamos, ¿vale? Y lo último, evidentemente, nosotros cuando pedimos, pues como siempre, la programación, siempre preguntamos en qué versión están tanto la centralita como los terminales, porque Panasonic siempre nos va a pedir que sus centralitas y sus terminales, como cualquier otro fabricante, estén en sus últimas versiones, porque soluciona esas problemillas anteriores que decíamos. ¿Qué necesitamos para actualizar? ¿Vale? Evidentemente el firmware. Si no tenemos firmware, pues no podemos utilizar nada. El servidor HTTP, en el cual vamos a realizar la actualización de los terminales, de los 130 sobre todo, ¿vale? De versiones muy viejas a una versión algo más actual. Como el servidor HTTP, aquí vamos a explicar que lo vamos a tener instalado en nuestro PC, en un PC de la red, pues lógicamente el terminal que vayamos a actualizar estará conectado en esa misma red. Acordaros que los terminales por defecto vienen por DHCP. Si lo ponéis en una red con que tengáis activado un servidor DHCP, directamente os dará una IP y el terminal y el servidor se verán, ¿vale? Cuando hayamos terminado la actualización, pues si ya lo tenemos en una versión 2, directamente procedemos a actualizarlo en la centralita. O sea, a partir de versión 2, los terminales ya son reconocidos por la central, ¿de acuerdo?
Aquí os pongo el servidor que nosotros hemos utilizado, que es el servidor que Panasonic nos ha recomendado y el que ellos han utilizado para sus pruebas, etcétera, etcétera. Es el servidor Avis Web Server. ¿Vale? Aquí os dejo el link de descarga para que veáis que es súper sencillo. Dais al link que os aparece y automáticamente os saldrá la página de descarga de este servidor. ¿Vale? Directamente seleccionáis el link de descarga para el sistema operativo correspondiente y ya lo tenéis descargado. No tiene más. ¿De acuerdo? Disculpa, José Antonio, ¿puedes poner el link en el chat? ¿Puedes poner el enlace en el chat? Sí, sin problema. A ver, de las dos pantallas. No. Cierro esta. Luego lo pongo, no os preocupéis, ¿vale? Vale, si no, como esta presentación nos la vamos... Ah, vale, perdona, si no hago esto. A ver. Perdonar. Vale, de acuerdo, está ahí. Pues nada, este es el link de descarga, ¿de acuerdo? Aquí os lo descargáis, es súper sencillo. Ahora veremos paso por paso también cómo lo vamos a instalar en nuestro PC, ¿vale? Para que no tengáis ningún tipo de duda, es muy fácil, ¿de acuerdo? Esto es lo que os he enseñado. Cuando dais al link, accedéis a la página de descarga y os descargáis el fichero, el archivo ejecutable para el sistema operativo que utilicéis. Evidentemente necesitamos vale, de acuerdo. Necesitamos el firmware, ¿vale? El firmware lo podéis conseguir de varias maneras. La primera es, evidentemente, nos lo solicitáis a nosotros, sin ningún problema os lo podemos enviar por correo o a través de, ya sabéis que utilizamos de momento una página de WeTransfer de transferencia de archivos, o si pesa mucho y demás, o a través de este link también que os pongo dentro de la presentación, si por ejemplo también lo podemos poner en el chat para que lo tengáis. De todas maneras, luego estas presentaciones os la pasaremos, o sea que todo lo tendréis. La página de Panasonic.net, si no la conocéis, os voy a hacer un breve resumen, ¿vale? Porque aquí tenéis toda la información de los firmware, tanto de los terminales como de las centralitas, ¿vale? Este link directamente os lleva a lo que es el firmware último del 130. Aquí lo tendríais para descargar, tendríais las instrucciones de funcionamiento, la guía de administrador y si necesitarais algún firmware anterior, ¿vale? Iríais a versiones anteriores, como lo que hemos hecho hoy. Ya tengo un terminal, lo que veremos hoy, tenemos un terminal en versión 1 y lo actualizo a versión 2, ¿vale? Pues tendría que descargarme el firmware correspondiente. ¿Que necesito cualquier otro firmware de cualquier otro producto? Nos vamos aquí a Office Products y tenemos cualquier otro tipo de producto, tanto zip-phones como centralitas que están aquí, ¿vale? Y nos iríamos a downloads, por ejemplo, de los zip-phones. Ahora queremos el firmware de un 230. Seleccionaremos el 230, que tenemos aquí todos los terminales, ya sean TGPs, de las antenas, ¿vale? TGPs 500. Seleccionaríamos el 230 y nos saldría pues en este caso para Europa, del 230 NNE, y nos aparecería otra vez el firmware del terminal. Nos lo podríamos descargar, igual todas sus manuales. ¿De acuerdo? José Antonio, me están preguntando si se puede actualizar de la versión 1 a la última, directamente. Panasonic suele decir que actualicemos de una en una, ¿vale? Porque va mejorando los fallos, pero no habría ningún problema. En alguna consulta a soporte, cuando nos han hecho hablando y tal, hemos hecho alguna actualización de versión 2 a versión 4, por ejemplo, en el 230. No habría problema.
Vale, ¿vale? gracias. Ajá. ¿Vale? Pues nada, aquí tenéis un poco todas las versiones. Y si queréis cualquier otro tipo de producto, Office Product y, por ejemplo, iríais a centralitas. ¿De acuerdo? Es sencilla la página, no tiene mucho. ¿Vale? Cierro aquí, cierro. Muy bien, pues nada, seguimos. Evidentemente lo que decíamos, ¿qué necesitamos? Aparte de nuestro servidor web, los firmware de los terminales y lo que haremos es la instalación de este servidor, ¿vale? En este caso, doble clic sobre el ejecutable que nos hemos descargado. Nos van apareciendo pantallas una tras otra, del siguiente, acordaros Windows. En la primera aceptamos, en la segunda decimos si vamos a utilizar 32 bits o 64, ¿vale? Aquí os aparecerá dos opciones. Automáticamente detectará si es 64 o 32, por eso estar pendiente en la instalación. ¿Dónde queremos que nos instale la aplicación? Dejarlo como está porque luego lo veremos, ¿vale? Aunque si la quieres poner en otro sitio, pero vamos, os crea una carpeta Abyss Web Server en C y ya está. Si queréis arrancarlo al empezar Windows, una vez ejecutado, lo que os va a pedir es que os conectéis, ¿vale? La primera vez que os conectéis, en inglés, no hay problema, lo que os va a pedir es un usuario y contraseña. Esa es la que utilizaréis para siempre acceder a vuestro servidor HTTP. Ponéis la que queráis, al gusto, sin problema, y os la vuelve a pedir. Entonces ya entráis dentro del servidor. Si acaso tenéis activado el firewall de Windows, ¿vale? Pues lo que os pedirá es que los permisos. Acordaros que os quiere permitir que este servidor utilice tal, pues si os lo pide directamente Windows, le dais a permitir y si acaso no os lo pide porque lo tengáis desactivado o lo que sea, seguís un poquito los pasos, panel de control, ir a los permisos y habilitar o añadir reglas de los permisos sobre el servidor Abyss. ¿Vale? El siguiente es seguir los pasos. Cuando tengamos nuestro servidor ya arrancado, es como si fuera una página web, ¿vale? Y lo tendremos corriendo dentro del PC. Hasta ahí, súper sencillo. El siguiente. Permisos en el firewall de Windows y tenemos nuestro servidor instalado y corriendo. ¿Qué hacemos? Le tenemos que decir a nuestro servidor dónde está el fichero actualizar, ¿vale? En el servidor, como nos lo hemos instalado dentro de nuestro PC, estará en C, en la carpeta Abyss Web Server, y dentro de la carpeta htdocs, ¿vale? Copiamos el firmware que queremos actualizar. Si tenemos un terminal en versión 1, lo que vamos a hacer en este ejemplo, bueno, que veáis un poquito el tema de la actualización, vamos a actualizarlo a un 2.011 para que la centralita luego sea capaz de verlo. El index.html y el PWR lo dejáis. Viene por defecto, lo dejamos ahí, no lo tocamos. Una vez el servidor Abyss ya tiene el fichero el cual el terminal se quiere subir, lo que le tenemos que decir al terminal es que vaya a buscar ese fichero. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es acceder al terminal, ¿vale? A través de la parte web del terminal. Acordaros que es menú, ajustes básicos, basic settings, otras opciones, habilitar web del teléfono y ver la IP del terminal para atacarle a través de un navegador. Atacamos al terminal a través de un navegador, usuario admin pass como password. Acordaros siempre, tanto para los HDVs, TGPs, ¿vale? Admin pass. Vemos que la versión del terminal es antigua, es una 1.027. Lo que vamos a hacer es actualizarlo a 2. Nos vamos a la parte de mantenimiento del terminal y en la parte de upgrade firmware le decimos la ruta, la URL, donde está ese fichero. La ruta es HTTP, porque nuestro servidor es HTTP, donde tenéis el PC, la IP del terminal donde tenéis el servidor, en este caso sería mi dirección IP, la 10.0.65, nombre del fichero. Ya está. Damos update firmware
Y automáticamente el terminal, bueno, automáticamente no, acordaros que los HDV tienen su ritmo. Entonces, le dais a siguiente y el terminal tardará unos minutitos, vamos a decir 4 o 5 minutitos en actualizarse. Lo que se hace es descargar el fichero, borra la versión anterior y carga la versión nueva. Eso, si habéis visto ya algún tipo de actualización, en la pantalla pondrá erasing, writing, ¿vale? Está borrando, copiando, escribiendo. ¿De acuerdo? Una vez que el terminal vuelva, pues bueno, ya podéis ver a través del menú Status Firmware Version si el terminal está en una versión 2.11 o a través de la web del terminal ver si está en la versión correspondiente. ¿Vale? El HDV230 es más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque directamente dentro de la web del terminal, que ya hemos dicho antes cómo entrar, es igual. En la parte de Maintenance, Upgrade Firmware, tiene el botoncito de examinar. Si vosotros ya tenéis el firmware, como hemos visto antes, dentro de la página .panasonic.net, lo examináis en vuestro PC, seleccionáis el fichero y le dais a Update Firmware. El terminal hace lo mismo. Se lo sube, lo borra y lo actualiza. Tarda otros 4 minutitos, ¿vale? Ya os he dicho que y ya lo habéis visto todos, yo creo, los terminales van a su ritmo, necesitan su tiempo. Importante, ahora ya vamos a ver el registro en la HTS. Lo que hemos hecho anteriormente es preparar al teléfono porque era muy viejo, ¿vale? O porque la versión del terminal era muy vieja, a una versión más actual. Y ahora lo que hacemos es registrar el terminal en centralita. Lo que os pongo ahí siempre es recomendable. Si lo habéis tenido en otras instalaciones o os viene de fábrica, supuestamente cuando viene de fábrica viene reseteado, pero bueno, nosotros siempre recomendamos hacer el factory reset del terminal. Para hacer el factory reset hay 2 maneras. Una sería a través del propio terminal cuando lo encendemos, ¿vale? Acordaros que cuando encendemos el terminal llega un momento en el que pone registering y ahí se queda. Si no hacemos nada más, pues se queda. Para eso le damos a menú, System Settings, perdón, y ahí marcamos almohadilla 136. ¿Vale? Ese es el código para efectuar el factory reset a través de menú. Aceptamos, le damos a Yes, de Are You Sure, y el terminal se inicializa de fábrica. Bien. ¿Que queremos hacerlo de la otra manera? La otra manera es, antes de encenderlo, pulsamos las teclas 1, 5, 9, asterisco, con 4 deditos, los dejamos pulsado y encendemos el terminal. En la pantalla pondrá una barra de descarga, una barra de estado, en el que al terminar pondrá Factory Reset Done y ya podemos soltar las teclas y apagar el terminal y volver a encender. Cuando vuelva a encender, estará reseteada de fábrica. ¿De acuerdo? Son las 2 maneras de hacer el Factory Reset en los terminales HDV. Da igual que sea 130, 230, 330, 430. Nada, lo registramos. Ahora lo siguiente ya es registrarlo en la centralita. ¿Vale? En este caso, nosotros, nuestras recomendaciones es que lo hagáis de momento primero por la LAN y luego ya lo pasaremos a la WAN. Ya habrá tiempo. Para registrarlo en la LAN, ¿vale? Como ya lo tenemos hecho el Factory Reset, el primer terminal HDV que conectéis se registrará con la primera extensión SIP disponible. En este caso es la 101. Acordaros que es la que está configurada como manager y es la que, entre comillas, bueno, como ya conocéis muchos, es la que tiene la clase de servicio 64 en centralitas tipo NS, TT, NCP, ¿vale? En este caso se registrará como la 101. El siguiente que pongáis será la 102. Y luego ya lo que tengáis, nuestra recomendación, porque nos ha pasado, es que si queréis crecer en más extensiones SIP, no crezcáis en la extensión 103, 104, 105, porque así lo que os estáis quitando son extensiones analógicas. Hacerlo de manera decreciente. Empezar a poner 124, 123, 122, porque así vais a poder llegar a la capacidad máxima de la máquina. 12 extensiones SIP, que llegaría hasta aquí, y hasta 12 extensiones analógicas por si tuvierais una tarjeta adicional. Pero si empecéis a crecer aquí,
y no tenéis tarjeta de analógicas, lo que estáis haciendo es quitaros extensiones, ¿vale? Importante tener claro eso. No pasa nada. Vosotros, aunque registréis un terminal como la 124, cuando lo registréis, luego podéis cambiar el número de extensión. ¿De acuerdo? Cuando lo tenéis registrado, es lo que os decía, vosotros le pincháis dentro del clic, del botoncito de la extensión, y os sale la extensión. Esto ponéis el número de extensión que queráis. Desde el 100, 200, 300. O sea, que no tenéis problemas a la hora de cuando se os registre una extensión en la 118, luego decirle que esa es la 104. Da igual. Registrarlo primero, de manera decreciente, como os he comentado, y luego cambiarle el número de extensión. Muchos, nos metemos nosotros, empezamos a cambiar el nombre de usuario, y no hace falta. Cuando registréis una extensión, ya os da un font 001, font 020, ¿vale? O sea, eso ya lo mantiene. Si empezamos a cambiar número de extensión, nombre de usuario, tendréis que cambiarlo también en el terminal. Mantenerlo, no pasa nada. Además, la contraseña es un algoritmo cifrado en el cual ni nosotros mismos la sabemos, o sea, que no pasa absolutamente nada. Siguiente. Bueno, son pequeñas recomendaciones. La central, evidentemente, tiene que estar actualizada. Ya las últimas que compráis, creo recordar que estaban en una versión 1.5, ¿vale? Los terminales que conectamos a través del puerto LAN, ¿vale? Se provisionan automáticamente. Por eso es más fácil, primero, instalar todo en la parte LAN y luego ya nos lo llevaremos a la parte WAN, ¿vale? Cuando ya lo tenemos registrado por primera vez, en este caso lo hemos registrado, ¿vale? Es de la versión 1 a la versión 2. La versión 2 ya las registramos en la central, ya podemos verlo. Y luego otra recomendación que os comentaré luego es que utilicéis el Service Domain, es un campo que viene dentro de la centralita, como medida de seguridad ante ataques y demás. ¿Vale? Cuando ya tenemos el terminal registrado, en la parte de mantenimiento, actualización firmware, nos aparecerán todos los terminales que tenemos registrados, desde por ejemplo, la extensión 23, el puerto 23, que era la extensión 101. Y la versión que utiliza, ¿vale? Mirad, veis aquí que la centralita ya es una versión 1.5.5. Esta es la última que ha salido en el mercado, vamos, hace 2 semanas, una semanita, ¿vale? Pues nada, como tenemos una versión 2.2, cuando arrancamos la máquina, acordaros que para un funcionamiento correcto necesita una versión 3. Pues lo que hacemos es, en la pantalla de control del sistema, transferencia de firmware, seleccionamos en nuestro PC el fichero, el firmware de la versión 3 y le damos a ejecutar, ¿vale? Aquí abajo saldrá el ejecutar y lo que hará es subirlo a la centralita. Aquí, de acuerdo. Aquí en la centralita ya lo tenéis, una vez ya subido, tenéis el firmware correspondiente y lo que tenéis que seleccionar cuál es el objetivo, ¿vale? Es como las NS, si ya habéis trabajado sobre NS o subís primero el firmware y luego le decís qué terminal es el que va a actualizar. Aquí abajo os pondrá también ejecutar y el terminal tarda esos 3, 2, 4 minutitos en actualizar. ¿De acuerdo? Súper sencillo. Registro por la parte LAN. No he programado nada en la centralita todavía, ni entrada de llamadas, nada. Registro por la parte LAN. Lo veo que está en la parte de actualización firmware. Subo el firmware del fichero del modelo correspondiente y le digo que actualice. No hay más. Ahora, si queremos actualizar otro modelo, ¿vale? Un 230, cuando hayáis terminado de registrar o actualizar todos los 130, os sale el botón de eliminar. Eliminar este fichero, ¿vale? Porque la máquina tiene un pequeño buffer, no os va a permitir tener ahí 5 ficheros para actualizar, como os permitía la NS. En este caso es, cogéis el fichero, actualizáis los terminales de ese modelo, elimináis el firmware del buffer de la máquina y cargáis, por ejemplo, el del 230. Y así sucesivamente. Cuando ya lo tenemos registrado, ¿vale? Ya lo tenemos registrado por la LAN. Actualizado por la LAN y por la centralita. Ya lo tenemos en la versión correspondiente,
versión 3, 3.3 en los 220, ¿vale? Son los terminales que más vais a trabajar. El 330 y 430 pues, es igual que el 230. Lo que vamos a hacer es llevárnoslos a la red del cliente, ¿vale? Muy importante tener claro que el puerto LAN y el puerto WAN tienen que estar en redes distintas. Por defecto, la centralita, el puerto LAN está en una 192.168.0x, en la 101 el puerto LAN. Si la parte WAN, el router del cliente o la red del cliente ya tiene una 0, ¿vale? En la configuración inicial de la central, modificar el puerto LAN, poner una 192.168.2, punto, lo que sea, y trabajar por la LAN en una red distinta a la WAN. Súper importante. Además, os pongo ahí, bueno, eso ya es un poco conocimiento de redes, no podemos pinchar las dos bocas, LAN y WAN, al switch del cliente. ¿Por qué? Porque entendemos, que se sobreentiende, que el router del cliente, la red del cliente ya tiene un servidor de DHCP. Y si nosotros conectamos la LAN al switch del cliente, la LAN también tiene DHCP. Y ahí puede haber problemas. Entonces, cuando vayamos a utilizar la red del cliente, solo el puerto WAN estará conectado al switch del cliente y trabajaremos sobre esa boca. ¿Vale? Que quede claro. Más cositas. El puerto WAN lo podéis configurar como cliente de DHCP de la red del cliente. Cogerá una red que le dé el router o el servidor de DHCP que tenga el cliente instalado, o podéis ponerle vosotros una IP fija a la WAN, que es lo que más recomendamos, ¿vale? Importante, tener claro siempre la red del cliente y la red de la LAN, separadas. Siguiente y súper importante, desactivamos firewall. La centralita sabéis que tiene su firewall y hay que desactivarlo. ¿Por qué? Porque nos bloquea el acceso a la HTTP de la parte WAN y nos va a bloquear registros por la parte WAN si lo tenemos activado. Importante, cuando trabajemos por la parte WAN, desactivar firewall. Una de las cosas que siempre hemos dicho en los cursos, que es tanto los webinars que damos a través de Internet o los presenciales, cuando arranquemos máquina, lo primero es desactivar firewall. Y lo segundo, aunque lo he comentado antes, es el tema de seguridad de la máquina, el service domain. Y lo tercero, saber dónde vamos a instalar la centralita, en la parte WAN o en la parte LAN. Importante. Le tenemos que decir a la central cuál es la red, ¿vale? La red de donde está ese router. Nuestra centralita es la 192.168.0.101 por la LAN, pero la red del cliente, ¿vale? Aunque pone dirección IP, es la red 10.10.0.0. ¿De acuerdo? Además, aquí arriba os pone el dominio de la extensión SI, que es el Service Domain. Este Service Domain nosotros siempre aconsejamos ponerlo. Os he comentado antes, lo primero, desactivar firewall. Segundo, seguridad. Seguridad es este Service Domain. El Service Domain es una dirección IP o nombre, el formato que queráis, ¿vale? Porque admite tanto dígitos como números y letras. Es un campo en el que cuando, imaginaos que os cogen una traza WireShard, enmascara la dirección IP de la centralita por este Service Domain. Entonces, es un campo de seguridad. No van a ver cuál es la IP de vuestra centralita. Arrancamos máquina, quitar firewall, poner Service Domain y tener claro dónde vamos a instalar. ¿Vale? Además, en esta última versión, en la 1.55.004, han añadido, ¿vale?, este link directamente en centralita para que si lo pulsáis os hace una explicación de cómo programar las extensiones HDVs cuando tenéis un router existente. ¿Vale? Hay un documento que si luego lo queréis lo podemos ver. Perdonad, a ver. Sí, José Antonio, nos preguntan dónde se indica la IP del router.
Sí, de acuerdo. Aquí, bueno, no lo... A ver, perdonad. Sí, bueno, cuando configuráis la WAN, ¿vale? La parte WAN, le decís que es DHCP client o IP fija, ahí os sale cuál es la IP de la WAN, la máscara, la puerta de enlace, ahí es donde se le pone la puerta de enlace, lo que es la IP del router, en la centralita. Ahora, cuando terminemos la presentación, os hago un pequeño guía sobre la propia central, ¿vale? Y nada, seguimos y ahora lo vemos, ¿vale? En este caso, le ponéis la red y luego ya le ponéis la dirección IP del router. Cosas a tener en cuenta. Una vez que lo tenemos funcionando por la LAN, ¿vale? Por la LAN aquí abajo, nos lo vamos a querer llevar a la WAN. ¿De acuerdo? ¿Qué nos suele pasar? Que claro, no llegamos y utilizamos el DHCP del router de la red del cliente. Es un fallo que hemos cometido todos, ¿vale? En este caso, os decimos que no. La dirección IP del HDV, cuando lo pasamos a la WAN, ¿vale? A la red del cliente, ha de ser estática, ¿vale? Importante, ha de ser estática. No tiene que coger DHCP del cliente. Y la puerta de enlace de ese HDV es la IP de la WAN. ¿De acuerdo? La IP de la WAN. La que le pongáis vosotros como IP fija o por DHCP. Ya no trabajamos en la parte LAN y cuando lo llevamos a la parte WAN, al router del cliente, al switch del cliente, programamos de manera manual, IP estática y el default gateway, la puerta de enlace, la IP de la WAN. Un momentito, a ver, nos preguntan por aquí. Antes, cuando arrancáis la máquina, antes de empezar a poner teléfonos, es saber que un poquito la instalación, ¿vale? Evidentemente, desactivar firewall, poner el service domain y empezar a poner terminales por la LAN. Se registran porque cuando se os registran, perdonad, vale, cuando se os registran, automáticamente el service domain os lo pone. O sea, que vosotros no tenéis que poner, por eso siempre trabajamos un método en el que sea lo más fácil posible. Conectamos por la LAN, nos aprovisiona toda la información de esa extensión y luego lo cambiamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo pasamos a la WAN, cambiamos manualmente la información de la IP del terminal, ¿vale? Ponemos estático, una dirección de red fija, estática, dentro de la red del cliente y el default gateway le decimos la IP de la WAN. ¿De acuerdo? Con sus DNS, como siempre. En la parte de VoIP, línea 1, cuando aprovisionáis, cuando termináis ese registro automáticamente, tanto en el register como el proxy como el presence, os va a poner la 192.168.0.101, que es la IP de la LAN, por donde os da la información, donde se registra por primera vez. Como nos lo llevamos a la WAN, el registro tiene que ser a la dirección IP de la WAN, la 10.10.0, la que sea, ¿vale? La que tengáis en vuestro puerto WAN. Importante. Lo demás no se modifica, el service domain se sigue manteniendo y lo tenéis que seguir manteniendo. El terminal, cuando cambiáis esa información, tarda unos 2 minutitos en volver a enterarse, vamos a decir, a enterarse de dónde está la centralita y automáticamente pondrá registrado. No tiene más. ¿Vale? Además, os pongo aquí un enlace, ¿vale? Del canal de Panasonic en YouTube y podéis ver de manera vídeo, vamos a decir, cómo se hace todo este procedimiento. ¿Vale? No tiene mucho misterio. Además, si nos lo pedís a nosotros, acordaros los que habéis ido a los cursos, que también lleváis esa información en vídeo, ¿de acuerdo? Más cositas. Cuando vosotros programáis por la LAN, ¿vale? La información que os envía la máquina es inmediata, ¿vale? Está en la LAN, no hay ningún tipo de problema, se aprovisiona rápido y demás. Nos ha pasado a todos, ¿vale? Vamos a meternos a todos, que cuando nos llevamos el terminal a la WAN, lo hemos hecho mal, porque seguimos utilizando el DHCP del cliente, pues yo configuro las teclas del terminal y no me la manda.
¿vale? ¿Por qué? Porque, evidentemente, lo hemos hecho mal. Acordaros un poco. IP fija y gateway, ¿vale? IP de la WAN. Cuando lo tenemos bien, el terminal cambiamos las teclas, automáticamente se nos aprovisionan, las cambiamos, se aprovisionan. Si tenemos marcación rápida también, el dial plan, todo funciona de manera normal. ¿Por qué? Porque cuando vosotros veis en el terminal, por defecto, en la pestañita de maintenance, provisioning maintenance, está la dirección IP de la LAN. Internamente, internamente la centralita hace un puente entre la LAN y la WAN y el terminal puede llegar a la parte LAN, ¿de acuerdo? Entonces, esa información se la manda a través de esta URL. ¿Vale? Por eso tenemos que tener claro los pasos anteriores. Y nada, otra pantallita, tener en la parte de firmware, pues lo dejáis igual como viene por defecto. O sea, que no tenéis que tocar, que todo esto lo aprovisiona la centralita. ¿De acuerdo? Es un poco que tengáis claro cómo va, ¿vale? Actualizamos desde el principio, un pequeño resumen, porque voy a entrar ahora en la centralita, para que veáis los 4 puntos importantes que tocar. Si el terminal es muy viejo, actualizamos con servidor HTTP. De versión 1 a versión 2. Arrancamos máquina. Si la tenemos que actualizar, la actualizamos. Desactivar firewall. Programación de service domain. ¿Vale? Tener claro la instalación de red del cliente. Sí, un momentito. Voy a entrar ahora en la centralita. Ya voy. Pero voy a hacer un pequeño resumen para que quede claro. Eso, desactivar firewall, programar service domain, tener claro la red del cliente y una vez registramos terminales en la central por la LAN, los actualizamos. Una vez actualizados, ya en versión correspondiente, podemos programar la máquina o nos la llevamos a la parte WAN, lo programamos los terminales de manera manual con IP estática, con el default gateway, la puerta de enlace, la IP de la WAN y seguimos configurando. ¿De acuerdo? Esto es un poco el resumen. ¿Vale? Y ahora lo que quiero que veáis es la información dentro de la central. Perdona. Centralita. Programar username, installer, contraseña, la que le hayáis puesto cuando hayáis arrancado la máquina. Mi centralita ya es una versión 1.5504, la que hemos visto. Lo que os decía, los 2 primeros son mis 2 terminales SIP que vienen de fábrica, vienen de base, pero si quiero ir sumando extensiones, a las primeras las quito porque quiero seguir el orden y lo que hago es cambiar el número de extensión, no tiene más. Cliqueo sobre el puerto, le modifico el número de extensión, aplico cambios y ahora sobre la siguiente extensión SIP que quiera montar para seguir el orden correlativo, le digo, en vez de ser el 122, eres el 105, creo recordar que era. Y que es una extensión SIP. Aplicar y aplicar. Eso es lo que hemos tardado en cambiar un número de extensión. Nada más. Y así seguimos teniendo nuestras 8 extensiones analógicas y vamos creciendo en extensiones SIP por la parte de arriba. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra recomendación. Cada uno luego en la instalación puede hacer lo que quiera. Eso no hay. Cada uno tiene sus manías y su manera de programar. Ahora, lo que os he comentado, máquina instalada, máquina arrancada, lo primero, nos vamos a configuración de red, firewall, ajustes firewall, desactivamos firewall. Aplicamos y quedaría desactivado el firewall. Segundo, la seguridad, configuración PBX, extensión, propiedad de extensión SIP, service domain.
aplicamos y ya está desactivado Firewall y seguridad centralita. Aquí es donde nos pide, ¿vale? Acordaros, la dirección de red del cliente, no de la centralita, del cliente. Pues nada, 10.10.0.0, red. Importante. Como ya os he comentado, aquí en este link, ¿vale? Quiero enseñároslo, porque viene muy bien. Creo recordar que en Guía to Series Inglés. Bueno, he puesto ahí. Perdonar. ¿Vale? Esta es una nueva, en la última versión lo han añadido. Y lo que hace es cómo registrar o cómo llevar los terminales de la parte WAN, o sea, de la parte LAN a la parte WAN. Paso 1, paso 2, ¿vale? Cambiamos la información, ¿vale? Es una nueva herramienta que han habilitado en esta última versión, ¿vale? Ahí lo tenéis. Además, lo siguiente ya sería, como tenemos el firewall desactivado y puesto la seguridad y cuál va a ser la red del cliente, como preguntabais antes en el chat, lo que voy a hacer es configurar la WAN. Para eso me voy a configuración de red, WAN, ajustes WAN y por defecto la máquina estará en DHCP Client. Yo esta máquina la tengo por DHCP, porque para hacer mis pruebas aquí la tengo. Recomendamos que sea IP fija, ¿de acuerdo? Seleccionáis la WAN a tocar, ¿de acuerdo? Y modificáis. Puede ser por IP fija o cliente DHCP. Si modificamos por IP fija, ya nos sale cuál va a ser nuestra dirección de red. Como si fuera configuración de un PC, no tiene más. 10.10.0, la que sea, máscara 24, y nuestra dirección del router. Esta ya sí es la del router. 10.10.0.2.1, 192.168.1.1, la que tengáis. Si el DNS va a ser estática o si os lo va a dar el router del cliente. ¿Vale? Perdonad, una preguntita. Sí, aparecen. Firmware tipo 1.4, que era la primera, 1.4.0, que es la última, bueno, la primera de las más antiguas. Había una 0.0, que en esa o sea, prácticamente no se utilizó. Directamente empezamos a trabajar en la 1.4, luego una 1.4X, 1.5 y ahora estamos en la 1.55. Y ya está pensada la 1.6, ¿vale? No sé cuándo saldrá, pero en la página esta que os he comentado antes, panasonic.net, cuando sale es inmediato. O sea, lo tenéis, incluso ahí hemos tenido casos que algún distribuidor tenía antes una versión que nosotros, pero que han visto antes más activo. Ok, de acuerdo, Carles. Pero esta información de cuál es la IP, ¿vale? IP de la WAN, servidor, etcétera, os sale siempre. Yo lo voy a cancelar porque si no ahora se me desbarata un poquito todo esto, pero aquí aplicáis y ya quedaría configurada la WAN. ¿Qué hacéis? Estáis trabajando por la LAN, ¿de acuerdo? Lo que hacéis es quitar vuestro cable de la LAN, os lo lleváis al switch del cliente y atacáis a la dirección IP de la WAN. Yo estoy conectado solo por la WAN. Mi centralita está solo por la WAN. ¿De acuerdo? Vale. Y nada, y una vez que tengáis la centralita por la WAN, podéis ver el estado. Si está conectada, cómo está conectada, si por cliente de DHCP o IP fija, y cuál es la dirección que os ha proporcionado, cuál es la puerta de enlace, etcétera, etcétera. Vale, entonces, teniendo claro todos estos conceptos, ya nos tiene que resultar a todos muy sencillo registrar los terminales. Si están en versión antigua, a versión 2. Que están en versión 2, a partir de versión 2, la centralita los puede reconocer. Cuando los reconoce la centralita, los actualizamos. Y una vez actualizados, nos lo llevamos a la WAN, marcando siempre estas pautas. Yo creo que ha quedado claro. De todas maneras, este webinar, a lo mejor en el futuro lo volveremos a hacer. Os pasaremos la información que habéis visto antes, os la pasaremos por correo, ¿vale? De todas maneras, cualquier duda que tengáis, problemas, ya sabéis que estamos aquí para ayudaros, para
ayudaros en todo lo posible. Y nada, si necesitáis alguna preguntita más, alguna cosita más, ahora estoy a vuestra disposición.